Solo la conciencia puede conocer a eso que es lo real, a eso que es la verdad. Solo la conciencia puede penetrar en el fondo legítimo del ser. Desgraciadamente, nuestra conciencia duerme, está enfrascada, embutida, embotellada entre millares de agregados, elementos inhumanos o yoes defectos. La gnosis es, fundamentalmente, una actitud frente a la vida. A causa del yo, nuestra actitud frente a la vida suele ser equivocada. La gnosis aspira a restituir dentro de cada uno de nosotros la capacidad para aprender a vivir consciente e inteligentemente. Desde luego, esto no es posible si no trabajamos sobre nosotros mismos, si algo no muere en nosotros. En toda auténtica transformación existe muerte y nacimiento. Cada uno de nosotros lleva en su interior una creación equivocada. Es indispensable destruir lo falso para que surja en verdad una nueva creación. Si el grano no muere, la planta no nace. Necesitamos crear al hombre en y dentro de cada uno de nosotros, aquí y ahora. El verdadero hombre no es el producto de la mecánica evolutiva, ni surge de alguna creencia o teorización. El hombre real nace en nosotros, cuando hemos aniquilado, en base a trabajos conscientes y rectos esfuerzos, todos los factores psicológicos que nos convierten en animales intelectuales. El gnóstico sincero anhela un cambio radical, total y definitivo. Siente íntimamente los secretos impulsos del ser. De allí su angustia y rechazo y embarazo frente a los diversos elementos inhumanos que constituyen el yo. Disolviendo el yo, el ego, el sí mismo, la conciencia se libera, se despierta, se elimina y deviene en nosotros como consecuencia o corolario el autoconocimiento, la autognosis. La conciencia egoica, es decir, la conciencia embotellada en el ego, se procesa dolorosamente en virtud de su propio condicionamiento. Esto significa que las diversas formas de conocimiento, arte, ciencia, filosofía y religión se desvirtúan, se desfiguran al pasar por el aparato psíquico del animal intelectual equivocadamente llamado hombre. La legítima revelación tiene sus basamentos irrefutables e irrebatibles en la autognosis. La revelación gnóstica es siempre inmediata, directa, intuitiva. Excluye radicalmente las operaciones intelectuales de tipo subjetivo. Nada tiene que ver con la experiencia y ensamble de datos fundamentalmente sensoriales. Existen varias teorías que pretenden explicar el problema del conocimiento, pero lo fundamental es que cada ser humano, como sujeto cognoscente, llegue hasta la verdad, es decir, llegue a conocer lo que es el fenómeno en sí mismo, no sólo como apariencia, sino también como esencia. La gnosis señala a este respecto que mientras la conciencia permanezca embotellada entre el yo, entre el mí mismo, mis propios conceptos o mis propias teorías, resulta imposible conocer directamente la cruda realidad de los fenómenos naturales, tal como ellos son en sí mismos. Abrirse a lo nuevo es la difícil facilidad del clásico. Desgraciadamente, las gentes quieren ver y descubrir en todo fenómeno natural sus propios prejuicios, preconceptos, opiniones y teorías. Nadie sabe ser receptivo, nadie sabe ver lo nuevo con mente limpia y espontánea. Que los fenómenos le hablen al sabio sería lo indicado, pero los sabios de estos tiempos no saben ver los fenómenos, solo quieren ver en sí mismos la confirmación de todos sus preconceptos.
Cuando exclusivamente vemos en los fenómenos de la naturaleza nuestros propios conceptos, no estamos viendo los fenómenos, sino los conceptos. Los fenómenos naturales en modo alguno coinciden exactamente con los conceptos formulados por la mente. La vida se desenvuelve de instante en instante y cuando la capturamos para analizarla, la matamos. Dicho de otra forma, cuando intentamos inferir conceptos al observar tal o cual fenómeno natural, de hecho, dejamos de percibir la realidad del fenómeno y solo vemos en el mismo el reflejo de nuestras teorías y conceptos rancios, que en modo alguno tienen nada que ver con el hecho observado. Distíngase, pues, entre concepto y realidad. Una cosa es el concepto y otra diferente la realidad de la vida, libre en su movimiento. Bueno es también saber, por otra parte, que todas las leyes de la naturaleza están dentro de nosotros mismos, y si en nuestro interior no las descubrimos, no las descubriremos en ninguna parte. Incuestionablemente, el hombre está contenido dentro del universo, y el universo está contenido dentro del hombre. Lo real es aquello que uno experimenta dentro de sí mismo. Solo la conciencia puede experimentar la realidad. El lenguaje de la conciencia es simbólico, íntimo, profundamente significativo, y solo los hombres despiertos lo pueden comprender. El mundo tridimensional no lo es todo, es ciertamente y nada más que una hoja del árbol de la vida. Es incuestionable que por encima de la región tridimensional de Euclides tenemos las dimensiones superiores de la naturaleza. Es indubitable que por debajo de la citada región del espacio tenemos las infradimensiones de la naturaleza, debidamente ubicadas dentro del organismo planetario en que vivimos. Quien despierta conciencia tiene acceso a la ciencia objetiva, universal y pura. Lo que el gnosticismo universal denomina ciencia pura solo es posible para los hombres de conciencia despierta y nada tiene que ver con las teorías que existen en las diferentes escuelas, liceos y universidades de la Tierra. Así pues, cuando hablamos de la ciencia gnóstica o ciencia objetiva del ser, pensamos en la que está expresada, por ejemplo, en el calendario azteca o piedra solar, o pensamos en las naves cósmicas de tipo tetradimensional utilizadas por las humanidades de otros mundos. Pensamos también en la ciencia pura de los alquimistas medievales. Los sabios gnósticos conocen los sistemas de investigación de Oriente y de Occidente. Los gnósticos investigan las dimensiones superiores del espacio y también las infradimensiones, con los sistemas y métodos de los yogues indostanes, y estudian el mundo físico con el método de investigación occidental. Ambos sistemas se complementan y armonizan para darnos una cultura y una civilización altamente mística y formidablemente técnica y científica. Realmente, como filosofía, la gnosis es un funcionalismo de la conciencia y brota de diversas latitudes. Quienes piensan que únicamente tienen origen en Persia o en Irak o en Palestina o en Europa medieval están equivocados. La filosofía gnóstica se encuentra en cualquier obra hindú, en cualquier piedra arqueológica. Con el auxilio de la antropología gnóstica podemos evidenciar lo que estamos afirmando. Desde luego, sin una previa información sobre antropología gnóstica sería algo más que imposible el estudio de las diversas piezas arqueológicas de las culturas serpentinas, azteca, tolteca, maya, egipcia, inca, etc.
El racionalismo especulativo de los antropólogos e historiadores modernos, en vez de enriquecer el lenguaje gnóstico, lo empobrece lamentablemente, ya que los relatos gnósticos escritos o alegorizados en cualquier forma artística se orientan siempre hacia el ser, y es en ese interesantísimo lenguaje de gnosis, semifilosófico y semimitológico, donde se presentan una serie de variantes extraordinarias, símbolos con un fondo esotérico, que en el silencio le hablan a la conciencia. Bien saben los divinos y los humanos que el silencio es la elocuencia de la sabiduría. El arte gnóstico lo encontramos en todas las piezas arcaicas, en todas las piezas antiguas, en las pirámides y en todos los viejos obeliscos del Egipto de los faraones, en el México antiguo, entre los mayas, en las reliquias arqueológicas de los aztecas, zapotecas, toltecas, etc., en los jeroglifos y en los bajorrelieves del antiguo Egipto, en la China, en los viejos pergaminos de la Edad Media, entre los fenicios y asirios, en las pinturas y esculturas de Miguel Ángel, en la Gioconda de Leonardo da Vinci, en la música de Beethoven, de Mozart, de Liszt, de Richard Wagner, o en la literatura universal de la Ilíada y la Odisea de Homero, en la Comedia Divina de Dante y muchísimas obras que contienen los mismos principios de la sabiduría universal, solo que con diferentes términos y ocultas todas ellas con el velo del simbolismo filosófico. Hay dos clases de arte. Primero, el arte subjetivo que a nada conduce. Segundo, el arte regio de la naturaleza, el arte trascendental, fundamentado en la ley del siete. Obviamente, tal arte contiene en sí mismo preciosas verdades cósmicas. Es necesario establecer una clara distinción entre las formas religiosas y los principios religiosos. Es necesario saber que los principios son fórmulas cósmicas vivientes y que las formas religiosas son los distintos sistemas o modos de enseñar aquellos principios. En cuestión de religión, nosotros estudiamos la religiosidad en su forma más profunda. La gnosis estudia la ciencia de las religiones. La gnosis va al fondo religioso, busca el religare, volver a ligar el alma con el real ser interior, con lo divinal que habita en el fondo de nosotros mismos. Esto implica grandes superesfuerzos, porque debe uno eliminar el yo de la psicología experimental. Solo así es posible el religare del que nos hablaban los antiguos sabios. La religiosidad que nosotros poseemos es completamente científica, altamente filosófica y profundamente artística. Buscamos a la seidad, a lo divinal dentro de nosotros mismos. Sabemos que si no descubrimos eso que llamamos Dios dentro de nosotros mismos, no lo descubriremos en ninguna otra parte. Nos preocupamos, pues, por autoconocernos, nos preocupamos por la autognosis. Cuando uno llega a la autognosis, se conoce a sí mismo, conoce a su real ser interior, y este proceso de autoconocerse al propio ser íntimo es precisamente la autognosis. Así que la ciencia, el arte, la filosofía y la religión son 4 columnas básicas del movimiento gnóstico.